Jehová te bendiga, Jehová te guarde, te saludo, Noé Álvarez, amado hermano y amigo. En este día vamos a continuar hablando la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor. Esa palabra que comenzó el día de ayer buscando esa estabilidad espiritual, una vida espiritual saludable, porque una de las cosas que la Biblia habla es que Cristo viene a buscar una iglesia y no viene a buscar cualquier iglesia. Entonces, para que usted y yo no nos llevemos sorpresa, vamos a supeditarnos a la palabra del Señor. Hubo un varón que dijo: en mi corazón, perdón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, muchísimas gracias en esta hora. Te pido lo de siempre, que tu palabra permanezca, que tu palabra dé fruto de justicia en nuestros corazones y podamos ser instrumentos de justicia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. O sea, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Eso es elemental que entendamos estas cosas, que la única fuente, amados hermanos, la única fuente que nos puede hacer estar en pie en este momento es la palabra del Señor. Ninguna otra cosa. Vamos a ver lo que dijo Pablo después de que leamos el verso central, del núcleo central del estudio. Pero siempre Pablo hablando en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Esa es palabra de Dios. O sea, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Hay un espíritu de esclavitud. Y ese espíritu de esclavitud todo el mundo lo sabe. Nosotros vivimos en un mundo donde cuando tú te conviertes a Cristo, automáticamente pasas de ser ciudadano del mundo a extranjero y peregrino. Vas camino a la presencia de Dios. En tu camino hay obstáculos. En mi camino hay obstáculos. Y solamente la madurez espiritual que nosotros podamos ir recibiendo en el transcurso de nuestro caminar nos va a ayudar a poder contrarrestar, a pasar esos obstáculos. Por ende, el apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, todo el mundo se pregunta: yo soy hijo de Dios, ¿cuál es la religión verdadera? Jesucristo, antes de su partida, dio parangones completos de cuál era la persona que podía tomar esa posición delante de Dios. Eso es elemental. Dice, Jesucristo le dijo a todos los apóstoles: id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en mi nombre, dijo Jesucristo, echarán fuera demonios, expulsarán serpientes y escorpiones y nada dañará. O sea, Jesucristo fue dando los parámetros de los verdaderos hijos de Dios. Pero sobre todas las cosas, hermano, usted puede profetizar, usted puede echar fuera demonios, que eso es muy elemental en una congregación. Ese ministerio de liberación tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Eso no es si le gusta al individuo o a la persona que es el líder de la congregación. Si es un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios que lo puso Cristo, ese siervo de Dios está preocupado porque sabe que primeramente nosotros somos imperfectos y necesitamos esa constante manifestación del Espíritu Santo, con el cuidado que muestra el apóstol Pablo como líder de la iglesia de Cristo. Pueden haber muchos líderes, pueden haber muchos obispos, muchos profetas, muchos apóstoles, pero nosotros no estamos por lo que dicen los actuales. Nosotros estamos por lo que dejaron los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, los que pusieron sobre la piedra de ángulo que es Cristo la plataforma de crecimiento del edificio que Dios dejó. Vamos a ver algo acá en el libro de Efesios. Vamos a ver si la mente no me es infiel. Amén. Si la mente mía dice, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí?, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Ese es el objetivo del cristianismo apostólico que dejaron los apóstoles, especialmente Pablo, que fue el escogido por el Señor Jesucristo para enviarlo a los gentiles, que somos nosotros, que ahora somos iglesia de Cristo. Todo gentil que no sea judío, toda persona que no sea judía o hebrea o israelita es considerado gentil. Entonces del mundo gentil, Jesucristo saca una iglesia, saca un cuerpo para él, familias que se cumplen lo que el Señor le dijo a Abraham, nuestro padre, en la fe. Le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Eso es elemental, que usted entienda que usted tiene que entender los parámetros de Dios, pero desde el punto de vista apostólico, porque ahora mismo puede usted estar con un buen siervo de Dios, pero ese siervo de Dios no es inspirado, es iluminado por Dios. Tenemos que vivir una vida supeditada, gobernada. La Biblia dice: si andamos en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pero esto no es que, como dicen por ahí, mi pastor dijo acá, pero lo que está hablando mi pastor hay que verlo desde el ojo bíblico. Porque una de las cosas que tenemos que entender en este momento, desde el punto de vista del apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, en el último capítulo, dice: predica a tiempo y fuera de tiempo, le da la encomienda. Y le dice: porque vendrá tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina. Hay gente que, hermano, cuando tú le hablas de doctrina, mire, paran la cara y automáticamente dicen: no, este es un legalista. Dice. Pero yo me explico, hermano, nosotros vivimos en una sociedad donde todo es doctrina. No importa qué es lo que tú pienses, qué es lo que tú creas. Si tú le preguntas a uno que trabaja con la oscuridad, satanista, santero, palero, babalao, todos tienen una doctrina y la siguen al pie de la letra. Al pie de la letra la siguen. Y nosotros los cristianos queremos vivir una vida sensual. Una vida, bueno, yo ya acepté a Cristo, no me digan más nada. Ya Cristo me salvó, ya Cristo vive en mí, ya Cristo está conmigo, mis pecados han sido perdonados. Pero hermano, si tus pecados han sido perdonados y has seguido viviendo, tienes que cuidarte. La Biblia lo habla claro en el libro de Hebreos capítulo 2. Por tanto, dice, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, la palabra de los ángeles que le aparecieron a Moisés, que le aparecieron a aquellos hombres como Josué, que le aparecieron a los profetas, dice, la palabra de los ángeles fue firme. Antes Dios no hablaba por el Espíritu, hablaba por ángeles. Por ángeles, y traían una palabra firme, irrefutable, infalible. La palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia tuvo su justa retribución, dice la Biblia. Y ahí recalca, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí es donde Dios quiere llegar al asunto. Dios nos está hablando que no nos descuidemos, que guardemos nuestra salvación con temor, con temblor. Hay gente, hermano, que vive en una vida tan licenciosa que no les importa qué hablan, qué hacen con su vida. Y muchas veces son ministros del altar, músicos. Los músicos, hermano, yo les puedo hablar de los músicos y no quiero generalizar con todo el mundo, pero es algo desagradable. Gente que solo toca una guitarra y de repente están en una barra tocándole a los impíos en una barra, hermano, y van a las iglesias a tocar. Estoy hablando de hispanos, de negros americanos, de todo tipo de comunidad cristiana. Entonces, ¿dónde está la estabilidad? ¿Dónde está, cómo se puede decir, la brújula de guianza hacia el norte de Dios? Por ende, es menester que vivamos una vida espiritual saludable para que podamos reconocer lo santo, lo profano, lo inmundo, lo limpio. Que podamos reconocer cuando hay una voz que está hablando si es Dios,
si soy yo o es un espíritu inmundo que me quiere cautivar para desviarme a todo lo contrario de lo que Dios establece por su palabra. Amén. Por eso es importante que el apóstol Pablo lo dice claro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, miren lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Miren, niños, un adulto niño delante de la presencia, un hombre de 50, de 30, de 40 años, un niño que todo lo arregla con grito, con pelea, con intimidación en la congregación. Han cogido ese pasaje, no te levantes contra el ungido, dice, pero si el ungido está virado, hay que decírselo. No dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. ¿Y quiénes son los sabios de la congregación? No son los ancianos. O sea que hay gente que son infalibles. Ya nosotros criticamos a la iglesia católica y ya muchos pastores son infalibles. Estamos metiendo un catolicismo dentro del evangelismo cristiano. Porque los pastores son infalibles, especialmente esos ministerios donde ellos son la cabeza de todo. El dinero lo cuentan ellos, si necesitan un cheque de $10,000 se lo lleva, si necesita un carro de año lo compra, hay que sacarlo del pueblo, hay que inventarse algo y que el pueblo le digamos que Dios lo va a bendecir y ahí se va armando un zafarrancho de toda clase y las personas comienzan a caer en una esclavitud, en una hechicería dentro de la casa de Dios porque se meten los espíritus de hechicería. ¿Cuándo comienza? No es que está practicando, adorando al demonio ni diciéndole al diablo que esto yo, no, hay un tipo de brujería que es colateral. Yo quiero que entiendan esto los hermanos. Hay un tipo de brujería que Satanás la usa colateralmente. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el rey Saúl fue enviado por el profeta Samuel, o Jehová lo envió tras el mensaje de Samuel, y le dijo, no deja a nadie vivo, mata a todo el mundo, arráncale la cabeza al rey, mata a todos los animales, las mujeres de pecho, los nenes, arranca con todo el mundo. Y fue, y cuando él vio que las vacas estaban hermosas, no las sacrificó delante de Jehová. Y al rey le dijo, te voy a llevar a ver si hay una oportunidad para que ellas. Cuando llegó y está orando Samuel, está orando en su comunión con Dios, en su intimidad con Dios, recibe la palabra, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Mira, comenzó Dios a quejarse. Quiero oír quién se queja más. Dios se queja más. El que más se queja en este mundo es Dios por nosotros, su pueblo, que somos desobedientes. Cuando no hay un balance de vida espiritual, rápidamente dañamos el asunto, hermano. Y no importa que sea líder conciliar, no importa que seas presbítero, no importa que seas pastor, que seas presidente de jóvenes, de caballeros, de damas, no importa. Cuando Dios se disgustó con el rey Saúl, le dijo, me pesa haberlo puesto por rey. Y dialogó con él lo que él le habla. Y él le dice, ¿no te envió Jehová a destruir a Amalek? Yo maté a todo el mundo, le digo, pero me traje al rey, y esos gemidos que escucho, el pueblo que los quiso. Dice, tú no sabías que cuando Dios manda hacer algo, le dice, ¿no sabías tú que como pecado de adivinación es la rebelión? ¿Está oyendo, hermano? Sin darnos cuenta nos convertimos en mulas de los espíritus inmundos, en mulas de carga. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos las puertas a los espíritus inmundos cuando desobedecemos la palabra de Dios. Entonces los demonios son inteligentes, astutos, tienen una misión y sin darnos cuenta, dentro de nuestras congregaciones le abrimos un canal a los demonios. Y la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, pero cuando la iglesia es obediente, se supedita, se deja gobernar, reconoce que vive por el Espíritu y decide voluntariamente buscar esa vida, andar en esa comunión, vivir en esa oportunidad de una vida totalmente diferente al sistema en el cual se desempeñaba el individuo por el tiempo de su existencia antes de que recibiese la gracia de Dios. Entonces nos volvemos hechiceros colaterales, hermano. Nos volvemos hechiceros colaterales. Yo quiero que usted que me esté escuchando
Especialmente si usted es una persona que ministra regularmente en su congregación, si usted canta en la congregación, si usted recoge la ofrenda en la congregación, si usted participa del ministerio de la predicación en la congregación, si a usted lo usa en el don de profecía dentro de la congregación, el Espíritu Santo, el que más tiene que vivir una vida santa es usted. Porque si usted no vive una vida santa, separado para Dios, usted se convierte en una mula dentro de la congregación. Usted se convierte en un hechicero colateral. No es que está adorando estatuas. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto has desechado la palabra de Jehová, le dijo el profeta al rey. Usted ve, al rey. No podemos coger la experiencia de David con Saúl. No podemos, hermano. No podemos crear una doctrina, porque el dueño de la grey es Dios. Y Dios conoce que si hay una manzana podrida, va a podrir a los demás. Ahí tenemos gente plenipotenciarias que sueltan los ministerios aunque se los esté llevando el diablo hasta que se mueren. Gente que aún los mismos líderes conciliares le tienen miedo a esa gente. O viceversa. ¿Y quién es el que sufre los colapsos de nuestra ignorancia? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Usted ve, ¿y el conocimiento de dónde viene? Aquí está el conocimiento, le voy a ser sincero, hermano. El conocimiento viene de Dios, pero Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios, mire lo que dice la Biblia. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es el apóstol? El enviado, el que lleva la autoridad para establecer una congregación. Después dice, a otros dice profetas. Dice que sin profecía el pueblo se pierde. Y no es que Dios siempre te va a estar llevando un profeta que dice Jehová, que dice aquí, que dice allá. No, no. El profeta es aquel que te trae la palabra escrita, que te la desglosa en el Espíritu, que te da una palabra en el momento clave, que el Espíritu Santo le da discernimiento de tu vida. ¿Y qué es lo que hemos metido en las congregaciones? Psicología. La psicología se encarga de ver la conducta. ¿Por qué es que este hermano es tan rebelde? ¿Por qué es que esta hermana es tan murmuradora? ¿Por qué es que este hermano es tan perezoso? ¿Por qué es que este hermano es tan comelón? Dice el pastor. Dice, pero la psicología dice que esas conductas puede ser que tenga un problema en el órgano tal, porque come demasiado, duerme demasiado, miente. Pero el discernimiento no es así. El discernimiento mira profundo, observa lo que tiene atado en el mundo espiritual a esa persona, porque la mayoría de nuestras conductas ellas se originan en los decretos contrarios que vivimos nosotros a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el mundo, escuche, está bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder del maligno, hermano. Y si nosotros hemos vivido en el mundo por años ahí enredados, atrapados por Satanás en diferentes tipos de vicios de la carne, Satanás tiene la mano puesta en nosotros y nos deja un estilo de vida. Y si nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, pero si no sabemos vivir nuestra vida espiritual, ¿usted cree que Satanás va a decir, ay, me lo quitaron? Va a decir, ay, me perdí 20 este sábado, dice, de los bailadores más grandes? No, no, Satanás va a venir a la conquista otra vez. Satanás va a venir a la conquista. Y si usted no está preparado, lo va a volver a coger. Lo va a volver a atrapar. Nos va a volver a meter mano. Dice que la casa que está limpia va a traer 7 peores que él y va a entrar en esa casa. Por eso es que hay que buscar ese consenso con el Espíritu Santo. Usted tiene que buscar el consenso con el Espíritu Santo. Usted tiene que buscar ese consenso de decirle, Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, dirígeme, por favor, porque yo entiendo en la palabra que los verdaderos hijos de Dios no son aquellos que andan en la Biblia más grande, no son aquellos que andan haciendo un montón de cosas, no son aquellos que sanan enfermos, que liberan a los cautivos, que todo eso es parte de lo que concierne a un cristiano, pero el verdadero hijo de Dios es el que Dios dirige. Es que Dios le dice diariamente, mira, esto es lo que está pasando. Y esa persona está supeditada a la palabra de Dios, obedece los mandamientos de Dios, cree la palabra, obedece la palabra establecida por los santos apóstoles y los profetas. Una vez más lo repito, los siervos de Dios somos siervos de Dios, pero no somos infalibles. Usted sabe cuántas doctrinas erróneas están volando dentro de nuestras congregaciones ahora mismo.
Dentro, no estoy hablando de catolicismo, ni de mormonismo, ni de adventismo, ni de testigos de Jehová. Estoy hablando de cristianismo pentecostal. Hermano, ya si usted le pregunta a una congregación pentecostal cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo bautizó con el Espíritu Santo el poder de Dios a unos 20 en los últimos 5 años, usted va a encontrar que a nadie. ¿Cuándo fue la última? ¿Cuántas vigilias hacen al año ustedes? Una, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Eso no es vigilia, eso es perder el tiempo. Le digo yo honestamente. Álvarez, ¿por qué hablas así? Porque, amado hermano, una cada 6 meses. No estamos haciendo nada. We're wasting our time. Entonces es elemental que nosotros entendamos que es una vida, que es un mundo, que es un modus vivendus, que es un status quo, es una identidad, es una revelación de vida. Hermano amado, por eso tiene que buscar una vida espiritual saludable. Y Dios puso que profetas, evangelistas, más pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hermano, esto no puede haber llanero solitario. Es bien elemental que usted entienda estas cosas para que usted tenga una vida saludable. Ahora, si Dios lo llama a un ministerio y se lo lleva lejos, usted va a tener que morder ahí y levantar ese asunto que Dios lo mandó a levantar. Pero necesitamos vida espiritual saludable. Una vida espiritual saludable. Yo siempre le digo a todo el mundo, mira, Cristo murió por mí, es cierto, Cristo murió por mí, eso es innegable. Cristo me salvó de morir quemado en una discoteca 3 meses antes. Se me apareció en el sueño y me mostró que mi destrucción venía. Yo obedecí la visión celestial del 6 de enero de 1990 hasta aquí. Han pasado 31 años y 7 meses, amado hermano. Pero Cristo pagó su precio por mí. Cristo lo pagó, hermano. Y yo le doy gracias a Dios, pero mire, amado hermano, dice la Biblia, hay que pasar por muchas tribulaciones. Usted no puede borrar ese pasaje bíblico del libro de los Hechos. Yo no lo puedo borrar. La Biblia dice, hay que pasar por muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. ¿Para qué? Escríbame ahí, ¿para qué se pasan las tribulaciones? Para entrar al reino de los cielos. Y no fue que Cristo pagó el precio por mí. Sí, Él lo pagó. Él te matriculó en la universidad del cielo. Pero no te ha graduado. Yo no me he graduado. El apóstol Pablo dijo, yo mismo digo que no lo he logrado ya, ni que ya soy perfecto, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo no lo he logrado ya, ni digo que ya soy perfecto. Porque aquí nadie lo ha logrado, nadie es perfecto. El único perfecto es Cristo. Aquí no hay Supermanes, aquí no hay Robin Hood. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús, y si no nos agarramos del Espíritu Santo, cuando menos acordamos estamos a 20,000 leguas submarinas del Espíritu Santo. Dice que si el Espíritu dice, mire lo que dice aquí, dice, porque todos los que son guiados, ¿eres tú guiado o solamente vas a buscar novia a la iglesia o novio o marido? Porque mucha gente dice, hay que meterse a esas iglesias evangélicas pentecostales, porque esas mujeres son buenas, aunque el hombre sea borracho. Mijo, te vas a morder un cable, eso es lo que tú crees. Vas a tener que pelear por tu salvación. Cristo murió en la cruz, lo masacraron, lo hicieron pedazos. Cristo dijo una palabra clave, yo soy el camino, dijo Cristo. Mira. Si no caminas en Cristo te pierdes, si no camino en Cristo me pierdo. Por eso es que Pablo dijo, por ver si logro asir aquello por lo que fue asido en Cristo Jesús. O sea, Pablo estuvo dispuesto a caminar, a sufrir, estuvo dispuesto a recibir latigazos, hambre, desnudez, espada, persecución. Pero él dijo, estoy cierto que sobre todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por ende, hermano, usted tiene que caminar, no matter what. Yo tengo que caminar. Cristo pagó el precio, pero Cristo nos invita a caminar. Amén. Por eso el Espíritu Santo dice, oiga lo que dice el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, hermano, usted no se ponga a discutir por religiones, por favor. No se ponga que yo soy pentecostal, que nosotros tenemos la doctrina. Bueno, hermano, no se ponga eso, hermano. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No dice, por pentecostales los conoceréis, por bautistas los conoceréis,
por testigos de Jehová los conoceréis, por adventistas los conoceréis, por no sectarios los conoceréis, por católicos romanos los conoceréis, por lo que se ha inventado el hombre, dice, por sus frutos los conoceréis. Y en cierto momento hay un pasaje bíblico que un hombre entró a la eternidad. Todo el que se muere entra a la eternidad. Miren, nosotros mismos somos, dentro de nosotros tenemos el ticket para entrar a la eternidad. Ahora, ¿a qué eternidad? ¿A la eternidad con Dios o a la eternidad sin Dios? Y ese hombre parece que era un ministro de Dios. Y cuando llegó a la presencia de Dios, el Señor Jesucristo lo primero que le dijo, apartaos de mí, le dijo. Usted está oyendo, apartaos de mí. Apartados de mí quiere decir que fue rechazado, que Dios nunca lo había conocido a ese individuo. Pero ese individuo andaba y dice, en tu nombre, le dijo, lo primero que le dijo, en tu nombre eché fuera demonios, que es bueno echar fuera demonios porque ahora mismo hay gente atormentada por los demonios, hermano. Gentes con enfermedades que los doctores no le dan nada. Enfermedades congénitas que se han transmitido de generación en generación. Mi abuelita se murió de cáncer del seno. Mi abuelito se murió de cáncer de páncreas. Y así sucesivamente usted escucha historias de enfermedades generacionales. Y cuando llega el poder de Dios, corta, quita los decretos que le eran contrarios a la persona, los pactos satánicos de los antepasados, no directos pero indirectos, porque Satanás, si tú caes en el pecado, te aprisiona y todo lo que sale de tu vientre por 4 generaciones lo atrapa Satanás si Cristo no llega, más hermano. Esto está en la Biblia. Lo que pasa es que estas cosas en las iglesias últimamente no se oye. Entonces la gente cuando lo escucha dice, ¿pero qué está hablando este hombre? Te estoy hablando la Biblia. Entonces tú eres responsable de lo que Dios te puso en tu mano, te salvó, te puso la llave de los cielos en tu mano para que abra las puertas, para que derribe ese rojo, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para romper murallas, para arrancarlas, como cuando caminó Josué con el pueblo de Israel y arrancaron los muros de Jericó y los hicieron pedazos y entraron y destruyeron a la gente, a los jericoenses, los hicieron pedazos. El único que quedó vivo ahí es la mujer prostituta que hizo un pacto con los espías, que puso aquel cordón rojo que es tipo de la sangre de Cristo que limpia el pecado del hombre en la tierra. Pero si nos mantenemos en las maldiciones generacionales, Satanás nos desaparece en the blink of an eye, en el movimiento de un ojo. Mira, así nos desaparece Satanás, nos hace pedazos, hermano. Por eso es que Dios quiere que vivamos una vida espiritual saludable, hermano. Porque si vivimos una vida espiritual saludable, se nos abre el discernimiento de espíritu, se nos abre el entendimiento de la palabra, nos volvemos más humildes a la palabra de Dios y la obedecemos. Hay un montón de gente que tú no puedes tocar temas, yo le digo que son temas, eso es ABC, pero que Dios los demanda. Tú no le puedes hablar a una mujer cristiana de estas que hay ahora modernas que no anden en pantalones, te mandan al infierno rápido. Tú eres un legalista, que este y que el otro. No les puedes hablar. No les puedes decir, mira, esos aretes. No les puedes hablar. Porque ya se apartan de ti. Porque el pastor le dijo que esos son unos estúpidos que andan hablando nada. Así le dicen, pero ¿qué es entonces que el apóstol Pablo era un estúpido? Porque fue él que escribió eso. Y esas cosas tan sencillas. Pero yo les voy a contar algo personal, que casi no suelo hablar cosas personales. En 1991 hice un ayuno de 31 días. Pero no lo hice de un solo, porque yo nunca me he caracterizado. Yo siempre me gusta mantenerme haciendo mis ayunos por defensa propia y clamando para no andar desvestido, porque predico en las calles. Y en las calles andan los hechiceros, hermano. ¿Usted sabía que los hechiceros, cuando hay un predicador en una esquina, saben si ese predicador está vestido de Dios? Hay unos hechiceros que tienen unos ojos místicos, que ellos miran todo. Porque cuando ellos van subiendo de rango, Satanás les va poniendo demonios que los acompañen. Y los mismos demonios le dicen, mira, a ese cristiano no te acerques mucho, porque si te reprende, nos tira al piso a todos nosotros. Pero hay predicadores que andan en las calles que dan vergüenza. Entonces yo siempre, desde el principio que comencé a predicar, no porque Dios me lo dio, pero me dio esa intuición
de que me mantuviera ayunando y orando. Entonces, yo he obedecido eso. ¿Sabía, hermano? Yo hice ese ayuno de 31 días en junio 1 de 1991 hasta el 31 de junio. El 30 de junio, cuando yo terminaba el ayuno, yo tuve una visión. Y la visión, para mí eso fue hoy, hermano. Apareció una pantalla gigantesca. Y en la pantalla apareció una joven con un pelo rizado, con unos labios pintados y con unos aretes grandes. Yo dije, Dios mío, ¿eso qué es? Dije yo. Le dije yo al Señor, porque yo estaba terminando mi ayuno. Era el 30 de junio de 1991. Tenía 30 días ayunando y orando, hermano. Yo le dije, Dios, si tú me quieres hablar algo, yo no lo entiendo, pero si es tuyo, vuélvelo a mostrar y dime qué eso significa. Yo me estaba hablando en figura. Me estaba hablando en figura el Señor. Al día siguiente, a la misma hora, volvió a aparecer la pantalla, hermano. Ya entonces me dice el Espíritu Santo, eso es lo que estorba a mi pueblo, me dijo. ¿Cómo así? Le digo, ¿en qué estorba eso? Solo eso me dijo, no me dijo más nada. Eso es lo que estorba a mi pueblo. ¿Cómo? Le dije yo. Pero el problema es que en aquellos tiempos, en la iglesia hispana, especialmente la iglesia hispana pentecostal, no había ninguna mujer vestida así, que andaba con pintalabios, ni con el pelo así alborotado, tipo Dalila, ni con los aretes, en ninguna iglesia evangélica, que hay tantos concilios evangélicos aquí en Nueva York. Está el latinoamericano, que yo pertenecí mucho tiempo a ese concilio, que todavía tengo mis papeles de ministro ordenado ahí en el concilio latinoamericano. Está Asamblea de Dios, está el concilio de asambleas cristianas pentecostales del reverendo Quitín Silvia, así un montón de concilios, pero ahí no había ninguna mujer que andaba tentando hombres en la congregación, hermano. Pero sabe una cosa, tuvieron que pasar 20 años después de la visión que yo tuve para comenzar a ver esa cosa dentro de la iglesia. Mujeres que así andan, cantan, predican, profetizan, y eso es lo que estorba al pueblo. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que las mujeres no usen oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ni peinados ostentosos. Ahora estamos en una nueva era. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, vendrá tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Y quiénes son esos maestros? Hermano, ¿quiénes son esos maestros que predican conforme a las concupiscencias de los oyentes? Esos maestros que quizás tienen títulos universitarios teológicos, pero que no predican lo que Dios quiere, sino lo que quiere el pueblo. Esos maestros, ¿sabes quiénes son? Un par de madrugadas he estado orando y tengo como 6 meses en este estudio, por eso no he predicado por ningún lado más que estudiando esto, orando, mirando la palabra. Y uno de los grandes problemas que tiene la iglesia contemporánea, que la gran mayoría de pastores hispanos, hay una gran mayoría que están recibiendo su sueldo de la congregación. Y aparte de eso le dan dádivas, les regalan a los pastores. Porque no somos, en 1990, cuando yo me convertí, la gran mayoría de cristianos eran gente de factoría, gente humilde, sin educación, pero que amaban a Dios. Que si tú los llamabas a una vigilia, en la iglesia Chiló, todos los viernes teníamos vigilia, ayuno. Ahí estaba todo el pueblo de rodillas clamando. Ahí fue donde a mi hijo Samuel le dijeron que tenía que abortarlo, mi esposa. Que no iba a nacer porque le iba a crecer la cabeza en el vientre con hidrocefalia. Y cuando yo llegué del trabajo, la miré triste a mi esposa y pude percibir su tristeza. Y le dije, ¿qué pasó, mija? Le digo, ay, Benji, usted no sabe qué está pasando, hábleme. Me dijeron que Samuel hay que abortarlo, que hay que sacarlo del vientre, porque o vive él o vivo yo. Entonces le digo, no se preocupe, mija, le digo yo, no se preocupe. Lo que dicen los doctores es una cosa, pero lo que dice Dios es otra. Yo no sentí miedo. Yo no sentí temor, lo que dice la Biblia, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hay un espíritu de temor que se mete aún siendo cristiano. Yo te lo voy a explicar con experiencia de ministro de Dios, no porque me contaron ni me lo hablaron.
Cuando mi esposa, el doctor se lo dijo claro, porque el doctor tiene limitaciones. La ciencia tiene limitaciones. Y según la ciencia, según lo que habían hablado, le dijeron, tiene que abortar ese muchacho. Tiene que abortarlo. Y si no, se va a morir usted o el niño. Entonces, no se preocupe, mi hija, le digo yo. Vámonos, vistas y vámonos para la iglesia. Entonces yo me arrodillé en el altar y mi pastora Rafaela Núñez, una anciana de Dios, que cuando esa anciana te daba la mano, inmediatamente caía el poder de Dios. Era una mujer llena hasta los huesos. Yo miré que la pastora estaba en el lado derecho donde siempre oraba. Yo me quedé en el centro, mi esposa se movió a ella y comenzaron a dialogar, amados hermanos. Oiga esto, póngale ojo al asunto. Comenzaron a dialogar una viejita como de 78 años, Rafaela Núñez Santiago. Y en una de esas, cuando yo veo que Rafi, le decía yo, porque ella era como mi madre, yo era un muchacho que no tenía nadie acá, vivía solo en un cuarto y mi pastora siempre estaba con ella. Y cuando yo veo que Rafi levanta la mano y se la pone en el vientre a mi esposa, solo veo que se sacude y ahí dije yo, ahí está, se fue, dije yo, se fue la operación satánica. La reprendió en el nombre de Jesús. Y Samuel nació, tiene 26 años, pero le voy a contar. La mandaron a un hospital a mi esposa ahí en Manhattan por la 63. Yo creo que era el Sloan Kettering Cancer, porque allá hay un hospital grandísimo de cáncer. No sé si fue a ese o a uno que está más cerca antes. Entonces llevaron a mi esposa, le hicieron todos los movimientos, los chequeos y los resultados aparecieron. Entonces viene un doctor hindú y levanta la fotita esa del nene y la queda mirando así. Así la quedó mirando, esa es mi esposa. La quedó mirando y se puso a reír el doctor y le dijo, algo pasó aquí, le digo, yo sé que pasó algo. ¿Tú sabes por qué pasó algo? Le digo, ¿por qué, doctor? Porque tú eres cristiana y tú oraste a tu Dios, tu hijo va a nacer, no te preocupes. Tu hijo va a nacer, no te preocupes. Tu hijo va a nacer, no te preocupes. 26 años. Tiene 2 ingenierías por la inteligencia que Dios le ha dado. 2 ingenierías tiene este muchacho. Se las voy a contar, eléctrico, mecánico, ingeniería en sistemas. Muy inteligente. Aparte de ser inteligente, muy humilde, muy respetuoso ese muchacho. Samuel Álvarez se llama. El diablo lo quería matar y el diablo le da la guerra constante a ese muchacho. Pero él se mantiene en fe, siempre me dice, papi, tengo fe en Dios, me dice. Papi, Dios está conmigo, me dice. Yo sé que Dios me dirige, Él me da la sabiduría, especialmente cuando estoy ayunando en el trabajo, me dice. Y ahora la gente dice, esos ayunos son perdidos. Dice, no, papi, vieras cuando yo ayuno, siento que Dios me da sabiduría para resolver los problemas más grandes que hay, me dice. Yo solo me quedo callado. Le voy a contar otra, mire cómo se meten los espíritus de temor en la congregación. No creo que porque usted está en la iglesia alabando a Dios, el diablo no se mete. El diablo se mete donde le da la gana, hermano. Lo importante es echarlo fuera, en el nombre de Jesús. Cuando yo pastoreaba en el Bronx, 1995, con un grupo de hermanos, pero los últimos tiempos yo era la persona más responsable que estaba ahí. Y un día entro a la congregación ya unos meses antes de entregarle a una pastora allá en el Bronx. Cuando entro a la congregación, hermanos, y voy caminando por el pasillo, siento el golpe de una hermana. ¿Usted me está oyendo? Hello. O sea, que yo entraba al templo no a buscar gallinas ahí o a... No. Iba directo al altar. Pero cuando voy pasando, siento la tristeza de una hermana, pero una tristeza profunda. Hermana, le digo, ¿qué pasó? Le digo. ¿Qué pasó que está tan triste? Porque usted me acaba de dar un golpe a mí y la veo triste. Ay, pastor, usted no sabe. Cuénteme. Mire, pastor, me dice, yo he quedado embarazada 3 veces y las 3 veces se me han caído los hijos, me dice. Y ahora estoy embarazado otra vez y me ha entrado un temor que se me va a caer, le digo. Me tiré una carcajada enfrente de ella, le digo, mira, hermana, te voy a decir una cosa, voy a reprender al diablo ahora. Le reprendí a Satanás, hermano. El espíritu de muerte y de temor lo reprendí en el nombre de Jesús. Y le digo, el próximo año te veo con una nena en la mano. Tú vas a ver, en el nombre de Jesús, le digo. Y ese año entregué la congregación y me fui. Aleluya. Me fui, alaba en esta hora. Pasaron como 2 años y una vez volví al templo, porque como ahí me fui, pero no me fui porque me botaron. Ni porque andaba asaltando, robándole a algo, engañando, profetizando falsedades. No, me fui porque me tenía que ir. Porque tenía que irme. Pero la iglesia se quedó en las manos de una pastora y un grupo de ministros ahí que me voy a reservar nombres.
Y cuando yo voy entrando, una niñita corre hacia mí. Ay, mira esta nenita linda. Digo, y la hermana me queda mirando y dice, pastor, me dice, la nena que usted profetizó, mire, el Espíritu Santo necesita sus ministros con ojos de águila. Y esto no es cuestión, como decía el apóstol Pablo, yo no vine a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no vine con nada de esas cosas, yo vine con demostración de poder. Yo vine, dijo el apóstol Pablo, a predicar a Cristo crucificado. No vine a predicar vanidades para satisfacer un grupo de carnales y mundanos en la congregación. Yo vine a predicar a Cristo, le guste al diablo o no le guste, pero cuando a un pastor o a quien sea le comienzan a dar dádivas, escuche, ministro de Dios, escuche, para que no reciba dádivas de nadie, para que cuando le traigan esos grandes regalos, rechácelos. ¿Me está escuchando? Rechácelos en el nombre de Jesús. Dígale, no quiero eso. Si usted quiere donar, póngalo en las arcas de la iglesia, pero no me lo dé a mí. Pero como hay gente que no van con los intereses de Dios, sino con sus propios intereses, con sus propios intereses van a las congregaciones a buscar que cogen, a buscar vivir bien, a buscar vivir en los mejores vecindarios, andar en los mejores carros, que no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso, pero cuando te están dando dádivas, porque la Biblia es infalible, ella no falla y dice que las dádivas corrompen el corazón del justo. Escuche, usted puede ser una persona justa delante de Dios, pero el diablo tiene paciencia, se va a tomar el tiempo para corromperte, para corromperme, se va a tomar el tiempo para entrar sigilosa y minuciosamente y destruir nuestros ministerios por medio de los mismos miembros de la congregación, porque no todos los que son, ni todos los que están, amados hermanos. Hay gente que son enviados por Satanás en las congregaciones para comprar los corazones de los ministros de Dios y les comienzan a dar carros, corbatas, trajes caros, les comienzan a dar relojes, les comienzan a dar todas las cosas que compran los ojos, porque la Biblia dice que las dádivas corrompen el corazón del justo, mi hermano, y cuando menos acuerde el pastor comienza a cambiar el mensaje, comienza a desviarse, porque el que más le da, los que más le dan son los impíos más grandes que hay en la congregación. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros, escuche, maestros que los traen de otros países, que antes de que vengan le tienen un 5 estrellas aquí, le van a recoger en limusina al aeropuerto, pero le dicen, mire, queremos que venga a dar una conferencia, pero no hable de esto, no hable de aquello, no hable de esto, no hable de aquello, no hable de esto, y le vamos a dar $30,000, le vamos a dar esto. Y dice, wow, $30,000. Ese es el diablo, ese es Satanás que te va a atrapar, bendita la gloria, y te va a volver un corrupto más. Así, por eso se formó la iglesia católica. Por eso es que tenemos una iglesia católica hoy. Por más de 1700 años hay una iglesia católica. Porque Satanás le compró el corazón a los obispos de Roma, donde vivían los Césares y las grandes familias del Imperio Romano en las 7 colinas. Esos fueron los lugares que Satanás le dio a los obispos cristianos. Les robó el alma, hermano. Entonces se supeditaron no a la Biblia, sino a la religión del Estado. Y por eso entró la idolatría en la iglesia. Y en el siglo VIII entró la mariología, la adoración a María. ¿Tú lo entiendes, ministro de Dios? Yo no me ando jactando que tengo títulos de universidades teológicas, pero eso está en la Biblia. Si quiero leer historia, me voy a Google y lo busco. Y si usted quiere tener títulos, téngalos todos los que usted quiera. En el espíritu va a ser de bendición. Pero si le comienzan a comprar el alma, se lo lleva el diablo a cualquier hermano. Por eso la Biblia dice que vendrá tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué significa la palabra concupiscencia según el diccionario de la Real Academia Española? No estoy hablando del diccionario de teología, de la Real Academia Española. Significa deseos desordenados y se acabó. Deseos desordenados. Es que si hablo estos mensajes se me van a ir los hermanos, dice. Y tú puedes tener 1000 hermanos, ahí 10,000 puedes tener. Pero si la palabra es mala, se pierde todo el mundo, hermano.
Se pierde. Tú no estás oyendo lo que dice la Biblia. Vendrá tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina. Pregúntele, ¿cuántos bautizó el Espíritu Santo ayer? Ninguno. ¿Cuántos bautizó el Espíritu Santo en el mes? Ninguno. Entonces, ¿qué Dios hay ahí? ¿Qué Dios hay en esa iglesia? Ahí no hay ningún Dios. Ahí hay gente que están sentados oyéndolo a usted, que no predica la verdad, sino conforme a las concupiscencias de lo que lo están oyendo. O sea, eso se ha convertido en un teatro más de la cultura. Así está un montón de gente, hermano, escogiendo las palabras que van a hablar, pero no de la Biblia. No de la Biblia, sino de las imaginaciones de su propio corazón. Y eso es elemental, que nosotros entendamos que o es como Dios dice o nada. Usted puede perder el tiempo haciendo lo que quiera. Yo lo puedo perder haciendo lo que a mí me dé la gana. Pero si no es como Dios dice, en vano. Vendrá tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina. Y ese tiempo es hoy. En 1991 Dios me dio la visión de la mujer que tenía los aretes y los labios pintados. Y en ese tiempo, en 1990, en toda esa década del 90, no habían iglesias con ese tipo de mujeres. Pero ya para el 2000 comenzaron a aparecer. Y los pastores, miren, calladitos. Pastor, quédese calladito, que calladito se ve bien bonito. Le dice el diablo a usted. Porque el diablo ha venido a tomar dominio. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y no se está usando la espada del Espíritu, sino que se está utilizando palabras persuasivas de humana sabiduría. Y mientras hayan palabras persuasivas de humana sabiduría, el Espíritu Santo no está dirigiendo a nadie. Y acuérdese que los verdaderos hijos de Dios son los que el Espíritu Santo dirige a través de la palabra. Y también Dios habla por sueño, por visión nocturna. Cuando estamos bien virados la mayoría de las veces, que Dios comienza a insistir, mira, vuélvete. ¿Y cómo se va a volver? Si cada vez que llega a la iglesia es el mismo mensaje. Ese es el problema que tenemos ahora. Tenemos que empezar de cero otra vez. Tenemos que empezar a humillarnos, a pedirle a Dios perdón, porque estamos 20,000 leguas de viaje submarino alejados de Dios. Hasta que no arreglemos el asunto. Hasta que no comencemos a decir, porque todavía hay un montón de ancianos evangélicos que están en las iglesias, aunque están ahí de roble nada más, y ellos en su corazón dicen, wow, cuando yo era joven, en aquellas vigilias que íbamos descalzos en Puerto Rico, allá en San Juan, en Arecibo, en Barceloneta, en Levitown, en todos esos pueblos de Puerto Rico, en la República Dominicana, había poder de Dios en los años antiguos, como en los 60, los 40, los 50, los 70, los 80, los 90, el poder de Dios estaba ahí, pero entró la modernidad, entró la filosofía, entró la psiquiatría, la psicología, y sacaron al Espíritu Santo, y entró el don de sospecha también y de embuste, y sacamos al Espíritu Santo y ya no bautiza a nadie. Nuestra generación de jóvenes no saben quién es el Espíritu Santo, no lo conocen tampoco, pero si nos empezamos a humillar, porque muchos de nosotros somos hijos de aquellos antiguos que entraron, que los miramos, que con una palabra hasta los animales se salaban en cualquier lugar por el poder de Dios. Y ahora, hermano, lo que nos sanan son las pastillas, hermano. Ahora el poder del Espíritu Santo, mire, languidece en nuestras congregaciones por causa de que hemos metido palabras persuasivas de humana sabiduría y estamos predicando teorías políticas dentro de los altares, y no estamos predicando de Jesucristo, del poder de Dios en Jesucristo, de la liberación del Espíritu por Jesucristo. No estamos predicando esa verdad infalible de la palabra de Dios, esa espada del Espíritu que penetra hasta partir el alma del Espíritu, que corrompe y parte los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Y la gente se humilla porque saben que Dios está hablando y está llegando donde el pastorcito que le pagan su billete, que le pagan y le dicen, pastor, mire, calladito, se ve bien bonito, deje de hablar esas cosas, porque le vamos a hablar al concilio o vamos a buscar cómo sacarlo usted. Que me saquen, ¿qué me importa a mí? Dígale, pastor, bendita la gloria de Jehová, pero hable la palabra de Jehová. Esas viejas impías que se han metido dentro de la iglesia no tienen valor. No tienen valor, porque esas son las que más dan. Hay gente que hasta carro le regalan, ¿no? Ya le compraron el alma, ¿qué rato? Ya no pueden hablar la palabra y se jactan que tienen títulos universitarios de teología,
Pero hay un espíritu de temor y de cobardía dentro de ellos, hermano. Y el que tiene temor, el amor de Dios no está perfecto en él. Por eso que cuando le dicen algo que es contrario a lo que le exige el pueblo, se enojan, gritan, patalean, mandan al infierno, sacan su autoridad. Aquí soy yo el que mando, dicen ellos. Tú no mandas nada porque el diablo te tiene dominado. Tú no mandas nada. Satanás es real, hermano. Yo quiero decirle a usted que si no nos supeditamos a la palabra, automáticamente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted es guiado por el Espíritu, usted es hijo de Dios. ¿Y cómo nos guía el Espíritu? Por la palabra. No es por otra cosa. La palabra, mira. Mira lo que dice la Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. La carne es peligrosísima. Sino conforme al Espíritu. ¿Está oyendo, hermano? Conforme a la carne muere uno. Conforme al Espíritu uno vive. Ahí está la gente preguntando, yo no sé, tantas religiones, tantas iglesias, ¿cuál es la verdadera? La verdadera es la que obedece la palabra de Dios. Y no andan con vanidades ni nada de esas cosas. Yo soy de los que digo, como cristiano, que hay tanto show en nuestras congregaciones y la iglesia es un centro de educación. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Las iglesias las abren el día que las van a abrir, pero los días que no está abierta no entra nadie a orar a esos altares. Nadie entra. Los diáconos orgullosos que hay en las congregaciones no aparecen nunca a la oración, hermano. Y son los que más se confabulan con el pecado, son los que más abren la boca, como decían en mi pueblo. Pero llámalos a orar, no aparece ninguno. Llame ese montón de gente que tienen títulos de teología, no aparece ninguno a orar. Llámalos a predicar en una esquina de la calle, no aparecen también porque eso los degrada a ellos. Entonces quiere decir que no aman a nadie, ni tú mismo te amas. Entonces, hermano, no hay por qué jactarnos. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado quedó condenado en el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso Cristo dijo a los apóstoles en la cena, comed, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Usted ve, hermano? El cuerpo de Cristo, mira, era el lugar donde todo el pecado del mundo lo bajó a su cuerpo por el sacrificio vicario. Y hay una palabra clave, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Tú sabes qué significa la palabra propiciación? Según el diccionario de la Real Academia Española, significa acción agradable a Dios que lo mueve a piedad y a misericordia. Porque nuestros pecados, todos fueron clavados en la cruz, amados hermanos. Entonces va a venir un predicador que le pagan, que le dicen que va a hablar y se va a ir a sentar usted a oírlo. Usted pierde el tiempo, hermano. Yo le recomiendo que se quede en su casa mejor, porque ven a predicar conforme a las concupiscencias de los que lo llaman. El siglo pasado llamaban a Gigi Ávila. Gigi Ávila venía a hablarlo de él, de parte de Dios. Era un hombre que llegaba con 10, 15 días de ayuno a predicar y hacía Dios maravillas. Mire, ahora llaman a gente del fin del mundo y lo que vienen es a hablar palabras persuasivas de humana sabiduría. Mejor pónganse a orar, pastor. Mejor sáquese unos 15 días a orar y ayunar, aunque sean intervalos de tiempo, y predique usted. Dígale a Dios, Dios, estoy haciendo las cosas mal, dirígeme. Este pueblo es tuyo, este pueblo no es mío. Y le voy a decir otra vez, no le reciba dádivas a nadie, pastor. Pastor, ¿me está escuchando? No le reciba dádivas a nadie. Dígale, hermano, usted quiere regalarle ese dinero, póngalo en las arcas de la iglesia. Pero no deje que le estén regalando cosas, porque la Biblia dice, las dádivas corrompen el corazón del justo. ¿O usted más que la palabra de Dios? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Deje de estar recibiendo carros, corbatas caras, zapatos caros. Deje de eso, que le va a vender el alma al diablo sentado en un altar. La Biblia lo dice claro. Usted enfóquese en educar a ese pueblo, que Dios conoce su necesidad. Deje que Dios va a suplir de una manera diferente. No que lo estén comprando por medio de dádivas. Oiga, esa es palabra de Dios que le estoy hablando.
para que no diga después que Dios no le habló. Porque acuérdense que este es el ministerio del Espíritu, pero el Espíritu necesita ayudantes. Y esos ayudantes somos usted y yo, que obedecemos la palabra de Dios y la hablamos como está. Ahora estamos hablando literal. La palabra se interpreta literal, simbólica y figurada. Hoy estamos hablando literal. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Miren, la ley del pecado. El pecado es una ley en nosotros que toma dominio por medio de nuestra alma. Los anhelos del cuerpo, los deseos del alma. Mire, eso no lo rompe nadie, hermano. Eso no lo rompe nadie aquí en la tierra. Solamente el poder de Dios por la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados, amados hermanos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire. Oiga, hermano, los que son de la carne solo viven pensando en la carne. Los que son de la carne no dicen, vamos a ir a orar. No llego ahí ni loco. Un hermano me dijo a mí, ¿sabe lo que me dijo un hermano a mí? Que lo quiero muchísimo. Muchísimo. Mira, yo no vengo a orar de noche aquí ni aunque me traigan amarrado, dijo él. Y yo me puse a reír, bueno, hermano, esa es la decisión tuya, le digo. Pero déjame quieto a mí. Déjame quieto a mí. Vete, no me hace falta, yo estoy solo aquí. Y cuando uno está solo en la iglesia se siente el demonio atrás de uno muchas veces. Siente aquella pesadez, siente aquellos pasos en el templo. Siente que alguien lo está mirando desde arriba. Y muchas veces yo me he tenido que parar y me quedo mirando. Le digo, diablo, yo no te veo físicamente, le digo yo al diablo. Pero tú estás aquí, yo no sé qué está, le digo. Pero te voy a decir una cosa, óyeme. Tú no me amedrentas a mí. Porque tú me conoces a mí, tengo 30 años haciendo esto. Orando en el templo solo. Así que vete por otro lado y déjame quieto que estoy hablando con Dios. Pero hay gente que cuando sienten que se les paran los pelos salen corriendo, hermano. Porque no tienen disciplina de oración. Ese es el problema. Pero desde este momento, con estos estudios bíblicos, una vida espiritual saludable, vas a ir cogiendo autoridad. Te vas a ir llenando, vas a ir obedeciendo a la palabra. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mira, ahora mismo hay el deporte que le dicen el fútbol, soccer, el balompié. Hay cristianos que están sentados ahí. Si son de Honduras, si son de México, se vuelan ese partido hasta 2, 3 horas. Pero llámalas a orar 3 horas, ni en sueño, hermano. Gente que no se pierde en sus novelas, sus películas. Gente que lee en sus revistas mundanas, pero coge la Biblia, te duerme. Te duerme. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Busca hacer tu vida espiritual. Deja que el Espíritu Santo te dirija. Si te lleva 15 minutos, es Él que te está llevando. Si te lleva 20, es Él. En menos de un mes vas a orar 2 horas diarias. Pruébalo si quieres. Pruébalo. Si te pones para eso, así como te has puesto para la carne, tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Voy a cerrar con esto. Había un varón que se llamaba David Wilkerson. Para darle más información, es el fundador de Teen Challenge, en el ministerio donde se convirtió el hermano Nicky Cruz, jefe de los Mao Mao, en los años 60. Ese hombre era un vicioso de la televisión. Era un pecador, pero un día el Espíritu Santo, como él siempre está necesitando instrumentos para dirigirlo, empezó a decirle, mira, ese tiempo que le das a la televisión, si me lo dieras a mí, tú vieras las cosas que yo haría contigo. Y ahí estuvo el Espíritu Santo tratando. Y un día él dijo, bueno, si eres tú que me estás hablando, Señor, perdón, él era cristiano ya, pero él estaba frío, estaba dirigido por la carne. Era carnal, cristiano carnal. Y un día dijo, Señor, yo voy a vender ese televisor, dijo el hermano Wilkerson. Este día lo voy a vender. Si no vienen a comprarlo, pues yo sigo viendo televisión. Él puso una noticia ahí en un diario. Y el último día que él decía no viene nadie a comprarlo, pues voy a seguir viendo televisión. Apareció un varón. El televisor sigue dispuesto, sí. Lo voy a recoger a tal hora. Llegó, lo empaquetó y se lo llevó. Y ahí comenzó el ministerio del hermano David Wilkerson. Hermano, ahora puede que estés frío. Ahora puede que estés mundano. Ahora puede que estés en pecado. Le importa a Dios, pero no le importa mucho. Te voy a explicar por qué. Porque Dios no te ve en la condición en que estás. Dios te ve como lo que Él tiene planeado contigo desde antes de la fundación del mundo. El diablo te tiene retenido, el diablo te tiene engañado. Esto lo digo para todo el mundo y de todas las esferas, no importa que esté en el claustro pleno de un concilio, de una congregación. Si usted está frío y mundano, Dios está un poco disgustado, pero póngase para eso.
Comience a romper esos programitos mundanos que se tienen en su iglesia y usted va a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a bautizar adentro de esta iglesia. Hasta niños va a bautizar, amados hermanos. Pero mientras no saquen esa mundanalidad de esas iglesias, seguirán celebrando Día de la Madre, seguirán celebrando Navidad, seguirán celebrando Día del Padre, Día del Perro, Día del Caballo, lo que ustedes quieran celebrar, y el Espíritu Santo no va a bautizar a nadie hasta que no paren esa basura que se tienen ahí. Bendita la gloria de Jehová. Ese es el reto que les hace Dios antes que termine este año. Y antes de que termine este año, míreme bien, me puede poner varón. Dios está tomando control de esto aquí. Pónganse a orar, pastor. Pónganse a orar, diáconos. Músicos mundanos, no los ponga que toquen batería ahí, porque muchos de ellos están tocando en los clubes, hermano. Se mete el diablo por medio de la música que ellos tocan. Pero Dios está buscando gente que lo busque en espíritu y en verdad. Lo que le digo a la mujer que había caído en las manos de muchos hombres, que tenía espíritu pitonizo esa mujer, y Dios la libertó. Tenía un pacto matrimonial con demonios. Luego le explico. Pero Dios llegó a su vida y la convirtió en una evangelista. Pero mientras sigan en esa basura del diablo que se tienen en sus congregaciones, no hay bautismo del Espíritu Santo. Y usted puede ser bautista, usted puede ser presbiteriano, usted puede ser lo que usted quiera hacer. Pero el día que usted se decida a leer esa Biblia, le va a pasar lo que le pasó a Martín Lutero. Se le va a meter Dios hasta los huesos. Y usted, mire, va a empezar a comprar martillos, a quebrar estatuas, a romper imágenes, a quemar velones, a sacarse crucifijos del pecho. Y el poder de Dios va a entrar en usted. Y si usted es un pentecostal con hipocresía religiosa, lo va a arrancar de su corazón y lo va a convertir en un varón y una varona de Dios. Pero mientras siga ahí defendiendo lo que le conviene, mire, le voy a decir una cosa, perdiendo el tiempo está usted y haciéndole perder el tiempo a los demás. Si quiere usted echar para adelante, por favor, me puede llamar. Es medio violento, lo que no es violento nada. Violento es cuando el diablo se lleva las almas al infierno, hermano. Pero hay que hablar esta palabra para que la gente diga, o vivo una vida espiritual saludable, o me quedo enfermo, aunque aparente ser lo que yo digo que soy. Hermano, Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo, Noé Álvarez. No busco más dones, no busco más nada más que a Cristo. Mucha gente me dice, ¿y por qué usted no pastorea? Yo, porque Dios no me ha dicho. Porque los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, les digo. Y a mí yo vivo orando, oro largo y tendido, y a mí Dios no me anda diciendo, vete a poner una iglesia ahí. Dios lo que me dice a mí, no te olvides de las calles. Voy a cerrar con esto. Hace un mes atrás, un poquito más, estaba predicando, hermanos. Cierro con esto. Y comencé a predicar, y de repente miré que un muchacho se sentó, y comencé a predicar normal. Y cuando hago el llamado, el muchacho se para y se levanta y dice, yo quiero a Cristo, dice el muchacho, en las calles, donde yo predico siempre los sábados, que últimamente he sido estorbado para llegar allá. Y él me dice, yo quiero a Cristo, era por mi varón. Lo llevé a Cristo. De ahí le dije, ¿tú quieres comer algo? Sí, me dice. Entonces se mete la mano a la bolsa, hermano. El varón se mete la mano a la bolsa. Mira, aquí tengo un muffin que me tomo con café. Mire, la bolsa que él sacó era similar a esta, así de grande. Era una bolsa de marihuana, hermano. Pero de marihuana fulita de marihuana. Íbamos caminando para el restaurante a tomarnos una sopa porque había terminado de predicar. En ese restaurante me conocen, Dios los bendiga. Jimmy se llama el restaurante. Cogió la bolsa de marihuana, me dice, mira lo que tengo aquí, me dijo. Te quiero contar que iba subiéndome al tren, me dice, pero escuché la voz que me dijo, no te subas al tren, vete a escuchar lo que vas a escuchar. El hombre fue obediente al Espíritu, siendo pecador, marihuanero de primera clase. Dice que escuchó la voz clarita que le dijo, no te subas al tren, vete a escuchar al predicador, y se bajó y se sentó y le dio su vida a Cristo. Se sacó la marihuana. Me dice, mira lo que tengo aquí. Me dijo, hasta ganas de llorar tengo, hermano. Perdóneme, hermano. Cogió la marihuana, hermano, y la metió. Yo no sé cuánto, yo no sé de marihuana, hermano. Yo toda mi vida nunca he fumado marihuana. Y eso que fue un joven terrible antes de los 21 años. Pero no fumé marihuana. La cogió, la metió en la basura. Mire, nos abrazamos, pero nos abrazamos como que nos íbamos para el cielo los dos hermanos. Nos abrazamos, hasta lloré yo. Entramos a tomarnos la sopa. Nunca más lo he vuelto a ver, pero hice una oración y le dije, Dios mío, no sueltes a este varón, no lo sueltes, Dios le dijo. Guíalo a las manos de un pastor que lo ayude a levantarse, le dije a Dios y lo dejé. Y se fue, yo me fui también. Dios está obrando en la ciudad de Nueva York.
El poder del Espíritu Santo se está moviendo porque anda buscando a quien dirigir a la verdad. Pastor, vuélvete. Entrega todo lo que te han dado. Entrégalo todo, vuélvete. Comienza de nuevo dirigido por el Espíritu Santo. Y vas a ver la gloria de Dios, que la gloria postrera será mayor que la primera en tu vida. Dios te bendiga. Echa para adelante en Cristo. Amén. Bendita la gloria.